el 14 de octubre de 1979. Hospital Español, Ciudad de México. En una habitación del segundo piso, un hombre yace inmóvil bajo una lámpara clínica, con la mirada apagada, de quien ya no está peleando contra nada. Afuera los reporteros murmuran su nombre con la reverencia específica que México reserva para sus figuras más grandes. Fernando Soler, el patriarca de la dinastía más respetada del espectáculo mexicano. El hombre que durante 5 décadas fue sinónimo de autoridad moral en la pantalla. El padre de México. El actor que interpretó con una precisión tan absoluta al hombre íntegro, al jefe de familia incuestionable, al pilar que sostiene todo sin doblegarse, que el público terminó confundiendo al personaje con la persona. Terminó confundiendo la actuación con la verdad. Y esa confusión le costó algo a alguien que vivió 33 años adentro de la verdad real, adentro de la mansión, adentro de las reglas que nadie escribió, pero todos obedecieron, adentro del silencio que pesaba más que cualquier grito, porque Fernando Soler nunca necesitó gritar, nunca le hizo falta. Mientras afuera los reporteros construían el homenaje que el país esperaba, adentro del hospital, una mujer llamada Sagrario Baena sostenía entre las manos un pañuelo que llevaba horas arrugando sin poder definir exactamente qué sentía. No era solo dolor, era algo más complicado que el dolor. Era la mezcla específica de emociones que solo existe cuando uno pierde a alguien que fue simultáneamente lo más importante de su vida y la razón por la que durante 33 años tuvo que adelantar los relojes de la casa 10 minutos para no llegar 2 minutos tarde a la cena. Y eso no tiene nombre en ningún idioma. Pero existe, y Sagrario lo conocía mejor que nadie. Piensa en la última imagen que tienes de Fernando Soler. Probablemente es la de sus películas. El hombre de traje impecable y mirada que no necesita levantarse de la silla para imponer respeto. El padre cinematográfico que con una ceja levantada y un silencio de 3 segundos producía en el público exactamente la misma sensación que producía en los actores que trabajaban a su lado. La sensación de que más valía hacerlo bien. Esa imagen. Lo que muy poca gente sabe sobre esa imagen es que no terminaba cuando se apagaban los reflectores. Continuaba en el pasillo de una mansión de la colonia San Rafael. Continuaba en el comedor donde la puntualidad era ley, y llegar 2 minutos tarde producía un silencio que era peor que cualquier castigo explícito. Continuaba en las reglas que nadie escribió, pero que todos los que vivían bajo ese techo conocían con la precisión de quien las ha aprendido a costa de equivocarse. Y continuaba en una puerta, al fondo de un pasillo, que durante décadas nadie abrió. No porque estuviera cerrada con llave, sino porque en esa casa había algo más efectivo que cualquier llave. La certeza de que abrir esa puerta equivalía a cruzar una frontera que Fernando Soler nunca había declarado explícitamente, pero que todo el mundo entendía con la claridad de las cosas que no necesitan declararse para existir. Lo que había detrás de esa puerta es algo que esta historia va a contarte. Pero primero necesitas entender quién era el hombre que la mantuvo cerrada y por qué el control que ejerció sobre todo lo que lo rodeaba nunca tuvo la forma que el mundo imagina cuando habla de control. Nunca fue violencia visible. Nunca fue el tipo de abuso que deja marcas que pueden señalarse y nombrarse. Fue algo más sofisticado y precisamente por eso más difícil de salir de él. ¿Desde dónde nos estás viendo en este momento? Escríbelo en los comentarios ahora mismo. No importa si es de día o de madrugada, si estás en México o al otro lado del mundo. Solo escribe desde dónde, porque esta historia merece ser escuchada acompañada y queremos saber que estás ahí. El 24 de mayo de 1896, Saltillo, Coahuila. Fernando Díaz Pavía no nació en un hogar,
nació en una caravana. Sus padres eran actores de compañía itinerante, Domingo Díaz García e Irene Pavía Soler, personas que en aquella época ganaban la vida de la manera más inestable posible. Hoy aquí, mañana en otra ciudad, pasado mañana en otra, más dependiendo de quién contratara la función, quién pagara lo prometido y quién no cancelara en el último momento porque había llovido demasiado o porque el público no alcanzó el número que hacía rentable encender los reflectores. La primera cuna de Fernando no fue una habitación, fue una maleta abierta entre vestuarios. Y antes de aprender a escribir, aprendió una lección que no figura en ningún libro de pedagogía, pero que ciertos niños aprenden con una eficiencia brutal. Si no hay orden, todo se derrumba. Si nadie controla nada, lo único que queda es el caos. Y el caos se parece demasiado al hambre. A los 8 años ya estaba encima del escenario, no por vocación artística, sino por necesidad económica. Su madre lo maquillaba, le ponía un traje demasiado grande y lo lanzaba a la luz de los reflectores de petróleo. El público reía y aplaudía. Detrás del telón, su padre le decía: «Lo hiciste bien, ahora podemos cenar». El cariño y la supervivencia mezclados en un solo gesto. Cuando nacieron sus hermanos Andrés, Domingo, Julián y Mercedes, Fernando dejó de ser solo un hijo. Se convirtió en segundo padre, el que cargaba baúles, el que calmaba llantos, el que contaba las monedas al final de cada función, el que aprendió a leer contratos, porque su padre estaba demasiado agotado para hacerlo, y alguien tenía que hacerlo, y ese alguien siempre terminaba siendo él. Mientras otros niños de su edad jugaban en la calle, Fernando memorizaba cláusulas y condiciones, y aprendía algo que nunca olvidaría: que la única manera de que nada se derrumbe es que alguien lo sostenga, y que ese alguien puede ser uno mismo si uno decide serlo. Esa decisión fue la mejor y la peor que tomó en su vida. La mejor porque lo salvó del caos que lo rodeaba. La peor porque con el tiempo se volvió imposible de apagar. En 1916 la familia cruzó la frontera hacia Los Ángeles. Se presentaban como el Cuarteto Infantil Soler. El sueño americano llegó en forma de carpa, camerinos compartidos y promesas de empresarios que juraban: esta vez sí les pagaré lo justo. Fernando vio de cerca el racismo, la precariedad, el desprecio específico hacia los actores mexicanos que en ese mundo eran exóticos cuando convenía y prescindibles cuando no. Cada humillación grababa una nueva línea en su carácter. Nunca más dependeré de nadie. Nunca más estaré a merced de otro. Cuando la familia regresó definitivamente a México y se instaló en la Ciudad de México, Fernando tenía algo que sus hermanos no tenían: la memoria de todas las veces que casi lo perdieron todo, y la determinación de que no volvería a ocurrir. Nadie lo nombró oficialmente jefe, pero todos terminaron obedeciendo. Porque cuando alguien ha decidido sostener el mundo con sus propias manos, las personas que están alrededor de ese alguien aprenden muy rápido que la alternativa a dejarlo sostenerlo es cargar con el peso ellas solas. Y eso es más de lo que la mayoría está dispuesta a hacer. Suscríbete si crees que las historias que ocurren dentro de las casas merecen contarse con la misma atención que las que ocurren en los escenarios. Este canal lo hace. A inicios de los años 30, el teatro quedó chico. Llegó el cine sonoro. Y Fernando descubrió algo que en él produjo una reacción que nadie más en su familia tuvo exactamente de la misma manera. La cámara no se cansa. La película puede repetirse. El personaje puede vivir para siempre. Para un hombre que había crecido en la inestabilidad radical de una compañía itinerante, donde todo dependía del clima, de la salud del elenco, de la generosidad de quien pagaba la función, la permanencia que ofrecía el cine era algo que rozaba lo sagrado, una posibilidad de que algo durara, de que algo no se moviera, ni se perdiera, ni se derrumbara, de controlar el caos de la manera más definitiva posible.
convirtiéndolo en imagen fija. Esa posibilidad se volvió una necesidad. Y con cada película que filmó, con cada papel de padre severo e intachable que interpretó, con cada escena donde su personaje imponía orden, con una ceja levantada y un silencio de 3 segundos, Fernando Soler fue construyendo algo que el set le confirmaba y que después llevaba a casa. La certeza de que él era el tipo de hombre que sostiene las cosas, de que sin él el caos regresaría, de que el orden que imponía era en realidad una forma de amor, el único tipo de amor que había aprendido a ejercer, en el pasillo de una casa de la compañía itinerante, contando monedas después de cada función, para asegurarse de que al día siguiente hubiera suficiente para comer. Y entonces, en octubre de 1946, Sagrario Baena cruzó la puerta de la mansión de la colonia San Rafael. No era una mujer sin mundo, era actriz. Había hecho giras modestas, tenía sueños concretos, venía de una infancia pobre, que le había enseñado que las cosas no llegan solas, sino que hay que ir por ellas. La ceremonia fue discreta, sin alfombra roja, sin prensa. Los invitados cabían en pocas bancas, y después un chofer los llevó a la casa nueva. Muros altos, portones pesados, ventanas profundas. Fernando la llamó nuestro refugio. Sagrario colocó flores frescas en los jarrones, acomodó fotografías de familia, llenó los pasillos con pequeños detalles personales, convencida de que estaba construyendo un hogar. Lo que no sabía era que esa casa ya venía con un guión escrito, y que ella no lo había escrito. Las primeras señales fueron tan sutiles que resultaban casi invisibles desde afuera. Una noche, en 1947, durante la cena, Sagrario llegó 2 minutos tarde al comedor. Fernando miró el reloj de pared. No levantó la voz. No hizo un escándalo. Solo dejó el cubierto sobre el plato y dijo en voz baja, con la serenidad específica de quien no necesita el volumen para producir el efecto correcto. La puntualidad es respeto. No hubo golpe, no hubo insulto. Solo una frase. Pero desde ese día, Sagrario empezó a adelantar los relojes de la casa 10 minutos. Por si acaso. Eso es lo que hace el tipo de control que Fernando Soler ejercía. No produce moretones. No produce escenas que puedan describirse a una amiga. Produce relojes adelantados. Produce mujeres que miden el volumen de su propia voz antes de hablar. Produce personas que miran a alguien antes de reírse para verificar que está permitido reírse. Produce algo que es mucho más difícil de nombrar que el abuso ordinario y precisamente por eso mucho más difícil de abandonar. Porque, ¿cómo explicas que te da miedo llegar 2 minutos tarde a cenar? ¿Cómo explicas que adelantas los relojes de tu propia casa? ¿Cómo explicas que has aprendido a leer el peso de los pasos en el pasillo para saber antes de verlo qué tipo de silencio va a necesitar la tarde? Eso es lo que Sagrario Baena vivió durante 33 años y lo que esta historia va a contar completo. Pero antes, quédate con algo que todavía no he contado. Al fondo del pasillo de esa mansión había una puerta. Fernando se la mostró la primera noche que entraron juntos a la casa. Su voz no cambió de tono, no frunció el ceño, no levantó la voz. Solo dijo: «Esta parte de la casa no se usa, no la abras, no tiene importancia». Y Sagrario, sin saber exactamente por qué, obedeció. Esa puerta estuvo cerrada durante 33 años, durante todo el matrimonio, durante todo el tiempo que Fernando Soler estuvo vivo. Y cuando finalmente, después de su muerte, alguien tuvo el valor o la necesidad de abrirla, lo que encontraron adentro convierte esta historia en algo completamente diferente a lo que el mundo creía que era. No hay palabras para prepararte para lo que estaba adentro. Así que no voy a intentarlo. Te lo cuento en la siguiente parte. Junto con lo que Sagrario sintió la tarde, que se atrevió a caminar hasta esa puerta y tocarla con los dedos sin llegar a abrirla. Y junto con lo que ocurrió cuando Fernando Soler murió
y el abogado de la familia abrió el expediente que debería contener el testamento del hombre que controló todo en vida. Y encontró que estaba vacío, sin una instrucción, sin una firma, sin una sola línea. El hombre que controló cada centímetro de su vida había dejado lo más importante sin controlar. Y lo que ese vacío desató en la familia que quedó es la segunda parte de esta historia. La parte que explica por qué los descendientes del clan Soler todavía hoy evitan hablar de él frente a una cámara. Quédate con esto mientras tanto. Una puerta al fondo de un pasillo, un expediente vacío y una mujer que durante 33 años aprendió a leer el peso de los pasos de un hombre en el corredor para saber qué tipo de tarde iba a ser. Sin que nadie le hubiera enseñado, sin que nadie le hubiera dicho que tenía que hacerlo, porque en esa casa ese conocimiento se instalaba solo, como se instalan todas las cosas que no necesitan explicación para existir. Hay un tipo de control que el mundo no tiene nombre adecuado para describir, no porque sea nuevo, sino porque durante mucho tiempo no convenía nombrarlo, porque nombrarlo habría obligado a hacer preguntas incómodas sobre casas que desde afuera parecían perfectamente ordenadas y matrimonios que la prensa describía como ejemplares y familias que el vecindario miraba con esa mezcla de respeto y envidia que producen las apariencias bien construidas. El tipo de control que Fernando Soler ejercía no dejaba marcas visibles, no producía el tipo de evidencia que se puede llevar a un abogado, no generaba el tipo de escenas que una mujer puede describir a sus amigas y que sus amigas puedan reconocer sin dudar. Era otra cosa, era un sistema tan bien construido que sus propias piezas no sabían que formaban parte de él. Sagrario Baena no sabía que estaba siendo controlada. Sabía que tenía miedo de llegar tarde a cenar. Sabía que adelantaba los relojes de la casa 10 minutos. Sabía que medía el volumen de su propia voz antes de hablar en ciertos momentos. Sabía que aprendió a leer los pasos de Fernando en el pasillo con la precisión de un sismógrafo. Pero no sabía que todo eso tenía nombre, que todo eso era el resultado de un sistema, que el hombre que México aplaudía como el padre moral del cine mexicano ejercía en casa exactamente el mismo personaje que interpretaba en pantalla, con la diferencia de que en pantalla había un director que podía gritar «corten». En casa no había nadie que pudiera gritar nada. Las reglas de la mansión Soler nunca se escribieron. Esa era precisamente su elegancia. Las reglas escritas pueden cuestionarse, pueden señalarse, pueden negociarse, pueden producir la conversación inevitable de por qué existe esta regla y si tiene sentido que siga existiendo. Las reglas no escritas no. Las reglas no escritas existen en un territorio donde la lógica ordinaria no puede entrar porque no hay nada concreto contra lo que argumentar. Solo hay una sensación. La sensación de que ciertas cosas se hacen y ciertas cosas no se hacen. La sensación de que el aire de la casa cambia cuando algo no está como debe estar. La sensación de que ciertos sonidos significan ciertas cosas y que aprender a leerlos es simplemente cuestión de supervivencia cotidiana. Silencio absoluto después de las 10 de la noche. No se interrumpe a don Fernando cuando lee el periódico. No se reciben visitas sin aviso previo. No se cierran puertas con seguro dentro de la casa. Nadie escribió esas reglas. Nadie las anunció en una reunión familiar. Nadie le explicó a Sagrario el primer día que esas eran las condiciones de vivir en esa mansión. Pero Sagrario las conocía todas. Las conocía con la precisión de quien ha aprendido cada una de ellas a costa de la experiencia de no cumplirlas. No porque Fernando hubiera gritado, no porque hubiera amenazado, sino porque, cuando algo no funcionaba como él consideraba que debía funcionar, producía un silencio específico, un silencio que pesaba más que cualquier gritar, un silencio que era peor que el castigo explícito, porque el castigo explícito termina y el silencio
puede durar lo que Fernando decidiera que durara. Y esa incertidumbre era la herramienta más eficiente de todo el sistema. No saber exactamente cuándo iba a terminar. No saber exactamente qué había que hacer para que terminara. No saber exactamente qué tan grave había sido lo que desencadenó todo. Esa incertidumbre mantenía a Sagrario en un estado de vigilancia constante, que con los años se volvió tan natural como respirar. En 1952, un médico de confianza anotó discretamente en la ficha de Sagrario: insomnio crónico, crisis de ansiedad, palpitaciones sin causa orgánica clara. Le recetó gotas para dormir, le sugirió evitar tensiones. ¿Cómo se evita la tensión cuando la tensión es la estructura misma de la casa en que vives? ¿Cómo se evita la tensión cuando la tensión no llega en momentos identificables, sino que es el ambiente permanente del lugar donde duermes y despiertas y comes y existes cada día? El médico no hizo esa pregunta. En 1952, esa pregunta no existía todavía en el vocabulario clínico de nadie. Y Sagrario tomó las gotas para dormir, y siguió adelantando los relojes, y siguió aprendiendo a leer los pasos en el pasillo. ¿Desde dónde nos estás siguiendo ahora mismo? Escríbelo en los comentarios, porque lo que viene en esta historia es la parte que más duele. Y queremos saber que estás ahí. Mientras todo eso ocurría adentro de la mansión, afuera, ocurría algo completamente diferente. La carrera de Fernando Soler se disparaba hacia un territorio donde los actores mexicanos raramente llegaban. No solo actuaba, dirigía, escribía, producía. En los pasillos de los estudios lo llamaban Don Fernando, el patriarca, el maestro. Una figura ante la cual directores con décadas de experiencia entraban al set con el mismo cuidado con que Sagrario entraba al comedor cuando llegaba tarde, sabiendo que más valía hacerlo bien. El público lo adoraba por los mismos personajes que producían ese efecto. Padres estrictos que imponían orden con una ceja levantada. Jefes de familia incuestionables cuya autoridad nunca necesitaba explicarse porque era suficiente con que existiera. Hombres que sostenían todo sin doblarse y que el México de aquella época miraba con el tipo de admiración que se reserva para algo que uno necesita creer que existe. La figura del hombre que puede con todo, del pilar que no cede, del patriarca que sabe exactamente qué hacer y cómo hacerlo, y no necesita que nadie se lo confirme, porque su certeza es de las que no requieren validación externa. El problema es que esa figura en pantalla tenía un guión, tenía un director, tenía un departamento de maquillaje que borraba las imperfecciones, tenía tomas y contratomas y la posibilidad de hacer la escena de nuevo si algo no salía exactamente como debía. En casa no había nada de eso, solo el sistema, solo las reglas que nadie escribió, solo los pasos en el pasillo, solo el silencio que pesaba más que cualquier otra cosa. La mansión de la colonia San Rafael tenía algo que ninguna de las casas de los hermanos Soler tenía. Una habitación al fondo del pasillo del segundo piso, cuya puerta nunca se abría. Fernando la había señalado la primera noche, con la misma naturalidad con que señaló el comedor y el estudio y el jardín. Esta parte de la casa no se usa, no la abras, no tiene importancia. Y desde esa noche, la puerta existió en la mansión, de la manera en que existen las cosas que no necesitan ser mencionadas para ser completamente reales. Sagrario la veía cada vez que subía al segundo piso. El barniz ligeramente cuarteado, la madera que respondía con un eco seco cuando alguien pasaba cerca, el aire que en ese pasillo tenía una temperatura diferente al resto de la casa, no más fría, diferente, de la manera en que ciertos espacios tienen una atmósfera propia que no corresponde completamente a ninguna explicación lógica, pero que el cuerpo registra con una precisión que la mente no siempre puede justificar. Una tarde de 1951,
cuando Fernando estaba en filmaciones y la mansión tenía esa calidad específica de los espacios grandes cuando están vacíos. Sagrario subió al segundo piso, caminó por el pasillo, llegó frente a la puerta y la tocó. Solo la tocó, con la punta de los dedos. La madera respondió con el eco seco que siempre respondía. Del otro lado había un vacío muy antiguo, demasiado profundo para ser solo una habitación sin usar. Sagrario dio un paso atrás y nunca más volvió a acercarse. Los sobrinos también la recordaban. Irene Soler, la hija de Julián, decía que de niña no pasaba por ese pasillo porque le daba miedo el aire. Otro recordaba que cuando siendo niño corría hacia esa zona, Fernando lo detenía con una mano firme en el hombro sin enojo, pero con algo que helaba la sangre. Por ahí no, sin explicación, sin justificación, solo una frontera. Y las fronteras en la familia Soler nunca se cruzaban, porque nadie sabía exactamente qué pasaba cuando se cruzaban, y esa incertidumbre era suficiente. En los años que siguieron la mansión, fue adquiriendo las características de los espacios que llevan demasiado tiempo, organizados alrededor de una sola voluntad. Todo funcionaba, todo estaba en su lugar. Todo respondía a un orden que desde afuera parecía elegancia y desde adentro se sentía de otra manera. El personal de servicio aprendía rápido. Una empleada que comentaba en la cocina que el señor hoy venía de malas renunciaba al mes siguiente. Otra que años después recordaría que bastaba el sonido de sus pasos en el pasillo para que todos se quedaran inmóviles. Sagrario, que antes reía fuerte en los camerinos, ahora medía el volumen de su propia risa. En las reuniones familiares, cuando alguno de los hermanos contaba una anécdota subida de tono, ella miraba a Fernando antes de reírse, como pidiendo permiso. Si él no sonreía, ella tampoco. Había algo que la mansión Soler nunca tuvo, y que en el México de aquella época no era un detalle menor. Risas de niños. Fernando y Sagrario no tuvieron hijos. No se sabe con certeza si por decisión, por circunstancia o por algo que ninguno de los dos habló jamás en voz alta. Pero esa ausencia en una casa tan grande producía una acústica específica. El sonido de los espacios donde nada crece, donde todo permanece exactamente como fue colocado, donde el orden no es interrumpido nunca por la energía caótica e irreducible de los niños que no saben todavía que hay reglas que no deben cruzarse. Y Fernando, que había pasado toda su vida siendo padre de sus hermanos, padre moral del cine mexicano, padre simbólico de un país entero, vivía en una casa donde el único papel de padre que no podía ejercer era el único que requería a alguien que no pudiera obedecerle completamente. Alguien que llegara al mundo sin saber todavía las reglas. Alguien que tuviera que aprenderlas. Alguien que fuera suyo de una manera que ningún sobrino, ningún actor joven, ningún hermano agradecido podía ser. Esa herida nunca se nombró, pero estaba ahí, en cada cuarto de esa mansión donde nunca hubo una cuna, en cada pasillo donde nunca resonaron pasos pequeños y torpes aprendiendo a caminar, en la puerta al fondo del segundo piso que tal vez guardaba exactamente eso, no un secreto concreto, sino el peso de todo lo que nunca pudo ser. Suscríbete si crees que las casas tienen memoria y que esa memoria merece contarse. Este canal lo hace. Los años avanzaron. La carrera de Fernando Soler llegó a territorios que pocas trayectorias del cine mexicano habían alcanzado. Su nombre era una garantía. Su presencia en un proyecto lo convertía automáticamente en algo más serio de lo que habría sido sin él. Directores con décadas de experiencia entraban al set cuando él estaba con el mismo cuidado invisible con que Sagrario entraba al comedor. Y mientras tanto, adentro de la mansión, el sistema seguía funcionando. Las reglas seguían sin escribirse. Los silencios seguían pesando. Y Sagrario seguía aprendiendo nuevos vocabularios de incomodidad que no tenían palabras, pero que su cuerpo entendía perfectamente.
porque así funciona el tipo de control que Fernando Soler ejercía. No requiere actualizarse, no requiere nuevas instrucciones. Se instala solo en las personas que viven dentro de él. Se convierte en su manera de moverse por el espacio, en su manera de medir el volumen de la voz, en su manera de leer el aire de una habitación antes de entrar para saber qué versión de sí mismas deben llevar adentro. Eso es lo que Sagrario fue durante 33 años. Una mujer que aprendió a leer el aire de cada habitación antes de entrar. Y lo que ocurrió cuando ese aire cambió definitivamente es la parte que todavía no he contado. La mañana de octubre de 1979, cuando Fernando Soler cayó al suelo, cuando la casa se estremeció como si finalmente se atreviera a respirar por primera vez en décadas, y cuando el abogado de la familia llegó con una carpeta negra y la dejó sobre la mesa del comedor, donde durante décadas la puntualidad había sido ley, y la abrió. Y lo que había adentro no era lo que nadie esperaba. O más exactamente, lo que había adentro era exactamente lo que nadie esperaba que no hubiera. Nada. El expediente estaba vacío, sin una instrucción, sin una firma, sin una sola línea. Fernando Soler no había dejado testamento. El hombre que controló cada centímetro de su vida había dejado lo más importante sin controlar. ¿Por qué? ¿Qué significaba ese vacío? ¿Era un olvido? ¿Era una decisión? Era la última expresión de un control tan absoluto que prefería el caos de su ausencia al orden de cualquier instrucción que no pudiera supervisar personalmente. Eso te lo cuento en la parte 3, junto con lo que ocurrió cuando la familia que había orbitado alrededor de Fernando durante décadas se encontró de pronto sin la gravedad que la mantenía en su lugar. Y junto con lo que Sagrario hizo la última vez que caminó por el pasillo del segundo piso antes de entregar las llaves de la mansión. Y lo que encontró cuando finalmente abrió la puerta. Después de 33 años. Quédate con esto mientras tanto. Una puerta al fondo de un pasillo, un expediente vacío y el silencio más pesado de toda esta historia. El que quedó cuando el hombre que lo había impuesto durante 5 décadas ya no estaba. Pero seguía estando, de la única manera en que ciertos silencios pueden seguir estando, instalado en las personas que aprendieron a vivirlo. La mañana del 14 de octubre de 1979, la mansión de la colonia San Rafael amaneció con un silencio diferente. No era el silencio disciplinado que Fernando Soler había impuesto durante décadas. No era el silencio que pesaba con la autoridad de alguien que puede romperlo en cualquier momento, y por eso mismo resulta más opresivo que cualquier ruido. Era otro tipo de silencio. El silencio hueco. El de una casa que de pronto se queda sin el centro, alrededor del cual todo lo demás orbita. El de un sistema que sigue en pie, pero que ya no tiene quien lo active. Los empleados caminaban con pasos suaves, como si temieran despertar a alguien que ya no estaba. Sagrario Baena, con los ojos hinchados, sostenía entre las manos el pañuelo que llevaba horas arrugando. Y los hermanos Soler que todavía quedaban llegaban uno por uno a la mansión con la expresión específica de quienes saben que el mundo que conocían acaba de cambiar de manera irreversible, pero que todavía no saben exactamente cómo. Lo que ninguno sabía es que lo peor no sería el luto, sería lo que vendría después del luto. El abogado de la familia llegó a las 11 de la mañana. Traía una carpeta negra, pesada, del tipo que anuncia tragedias, no por su contenido, sino por la seriedad con que quien la carga la deposita sobre la mesa. La dejó en el comedor, el mismo comedor donde durante décadas la puntualidad había sido ley. Donde llegar 2 minutos tarde producía un silencio que era peor que cualquier castigo explícito. Cuando la abrió, el aire de la habitación pareció enfriarse de una manera que no correspondía a ningún cambio de temperatura real. Dentro
había 3 documentos: el certificado de defunción, un inventario preliminar y una frase que cayó sobre la familia, como algo para lo que ninguno estaba preparado, aunque todos deberían haberlo estado. Fernando Soler no dejó testamento. Sagrario se le doblaron las piernas. Los hermanos se miraron entre sí como si nadie hubiera escuchado bien, pero el abogado repitió con la paciencia de quien entiende que ciertas noticias necesitan decirse 2 veces para que el cerebro las procese completamente. No había testamento válido. No había instrucciones finales. No había voluntad firmada frente a notario. Nada. El hombre que había controlado cada centímetro de su vida, que había leído contratos cuando tenía 8 años, porque su padre estaba demasiado agotado para hacerlo, que había construido un sistema tan perfecto que nadie en esa mansión durante 33 años había necesitado que le explicaran las reglas, porque las reglas se instalaban solas. Ese hombre había dejado lo más importante sin controlar. Piensa en lo que eso significa, no como error o descuido, porque Fernando Soler no cometía errores por descuido. Como posibilidad deliberada, como la última expresión de un control tan absoluto que prefería el caos de su ausencia a cualquier instrucción que no pudiera supervisar personalmente. Porque un testamento es precisamente eso, una instrucción que se ejecuta cuando quien la dio ya no está para verificar que se ejecute correctamente. Y Fernando Soler había pasado toda su vida verificando que todo se ejecutara correctamente. La puntualidad en el comedor. El silencio después de las 10. La puerta al fondo del pasillo que nadie abría. Cada elemento del sistema requería su presencia para funcionar como él quería que funcionara. Y quizás en algún lugar de su conciencia, Fernando Soler lo sabía. Quizás sabía que cualquier instrucción escrita sería interpretada por personas que no podrían interpretarla exactamente como él la habría ejecutado. Que el sistema que había construido era intransmisible porque estaba construido sobre algo que no puede escribirse en un documento legal. Sobre la presencia, sobre los pasos en el pasillo, sobre el peso del silencio, sobre todo lo que se transmite sin palabras y que precisamente por eso no puede sobrevivir en papel. Lo que vino después fue exactamente lo que ese vacío producía, inevitablemente. La guerra. Los primeros días fueron discretos. Comentarios sueltos que sonaban como recuerdos, pero que en realidad eran reclamos de propiedad disfrazados de nostalgia. Fernando quería que la casa siguiera en la familia. Fernando me dijo una vez que los cuadros eran para mí. Fernando siempre confió en mí para manejar sus asuntos. Detrás de cada una de esas frases había una grieta que pronto se hizo cráter. Las reuniones se volvieron tensas. Una tarde en noviembre de 1979, un primo de carácter fuerte golpeó la mesa del comedor con la mano. El mismo comedor donde Fernando había impuesto décadas de puntualidad y silencio. Y dijo que él tenía más derecho que los demás, porque había acompañado a Fernando en sus últimos rodajes. Otro contestó que la mansión pertenecía moralmente a Julián, no a Fernando, porque la había visitado más que nadie. Sagrario lloraba en silencio, atrapada entre recuerdos que no protegían a nadie. Y el inventario oficial revelaba la dimensión real de lo que estaba en disputa. Cuentas bancarias, derechos de películas, contratos de regalías de más de 100 producciones que seguían generando dinero, propiedades en la Ciudad de México y en Cuernavaca, objetos de colección europeos, alfombras persas, joyería antigua, un patrimonio enorme, sin heredero directo, sin instrucción de distribución, sin ninguna guía más allá de la memoria de cada quien sobre lo que Fernando supuestamente había dicho o querido o insinuado en algún momento de su vida. Y la memoria, como todo el mundo sabe, es el terreno más fértil del mundo para la disputa, porque la memoria no tiene notario,
No tiene firma, no tiene fecha que pueda verificarse, solo tiene la convicción de quien recuerda. Y cuando la convicción de varios se contradicen, lo que queda es exactamente lo que quedó en la familia Soler. Tonta abogados, tribunales, punta audiencias, años de expedientes que se acumulaban mientras la herencia se consumía en los mismos despachos jurídicos donde se intentaba preservarla. Suscríbete si crees que lo que una familia hereda no siempre es lo que aparece en los inventarios. Este canal cuenta lo que no aparece. Lo más triste de esa guerra no fue la avaricia, fue la convicción. Cada uno de quienes pelearon por la herencia de Fernando Soler creía genuinamente estar haciendo lo correcto. Creía genuinamente estar honrando la memoria del patriarca. Creía genuinamente que Fernando habría querido exactamente lo que esa persona reclamaba. Y esa convicción tenía sentido dentro de su propia lógica, porque todos habían aprendido a leer la voluntad de Fernando sin que nadie la expresara explícitamente. Habían pasado décadas haciéndolo. Habían construido sus vidas enteras alrededor de esa habilidad. Y ahora que ya no había voluntad que leer la misma habilidad que los había mantenido en órbita, los ponía en colisión. Para 1982, la mansión ya no era un hogar. Era un campo de batalla, donde los retratos de la familia colgados en las paredes miraban sin poder intervenir. El jardín que antes recibía reuniones elegantes era ahora escenario de discusiones que Fernando nunca habría permitido. Y la fortuna que había tardado décadas en construirse se consumía con una velocidad que resultaba casi irónica, porque la misma disciplina financiera con que Fernando había construido ese patrimonio era completamente ajena a la manera en que se estaba destruyendo. Cuando por fin llegó un acuerdo tardío e incompleto, la herencia estaba hecha a pedazos. Propiedades hipotecadas, regalías disputadas, títulos fragmentados y, lo más doloroso de todo, los Soler, una familia que había dominado el cine mexicano durante décadas, ya no podía reunirse sin que el aire se llenara de todo lo que la muerte de Fernando les había quitado y de todo lo que su silencio final les había arrebatado. Porque la verdadera guerra no fue por las casas ni por el dinero, fue por quien tenía el derecho de decir: soy el heredero moral de Fernando Soler. Y esa guerra no tiene resolución judicial posible. Esa guerra sigue, y entonces está Sagrario, que en toda esta historia ocupa un lugar que resulta imposible de reducir a víctima, aunque lo que vivió durante 33 años tenga todos los elementos de una victimización. Porque Sagrario no era solo la mujer que adelantaba los relojes, era también la mujer que eligió quedarse, que encontró en esa mansión, con todas sus reglas y todos sus silencios y todos sus pasos en el pasillo, algo que le resultaba más familiar que el caos de la vida sin esas estructuras, que aprendió a leer el sistema de Fernando con tal profundidad que se volvió indispensable para que funcionara, que fue durante 33 años la persona que hacía posible que la mansión fuera lo que Fernando necesitaba que fuera. No como opción consciente y libre, como la única forma de vida que esa mansión le permitía conocer. Y cuando Fernando murió, lo que Sagrario perdió no fue solo un esposo, fue la estructura completa dentro de la cual su vida tenía forma. El sistema que durante 3 décadas había sido simultáneamente su cárcel y su referencia, su opresión y su certeza. Lo que le decía a cada día cómo estar en el mundo. Sin esa estructura el mundo se sentía como algo para lo que no tenía mapa, y eso explica algo que desde afuera podría parecer incomprensible. ¿Por qué Sagrario, después de la muerte de Fernando, no sintió principalmente alivio? Sintió vértigo. Los días que siguieron al funeral no fueron de alivio, fueron de la desorientación específica de quien ha vivido tanto tiempo adentro de un sistema que cuando ese sistema desaparece
no sabe cómo funciona el espacio sin él. Sagrario caminaba por la mansión a horas que antes habría sido impensable caminar. Entraba a habitaciones que durante décadas había evitado sin saber exactamente por qué las evitaba. Tocaba objetos que Fernando nunca habría permitido que se tocaran sin razón, no por rebeldía, por la necesidad específica de verificar que podía hacerlo, de verificar que el espacio respondía diferente ahora, que el aire no tenía la misma temperatura cuando ella hacía algo que antes habría producido ese silencio particular. Y el espacio sí respondía diferente. Pero eso tampoco era completamente alivio. Porque un espacio que responde diferente es también un espacio que ya no es el mismo. Y Sagrario había pasado 33 años aprendiendo a vivir en el que era. Antes de entregar las llaves de la mansión, Sagrario caminó una última vez por el pasillo del segundo piso. 33 años. Ese pasillo, esa madera que crujía de cierta manera, ese aire que tenía una temperatura diferente al resto de la casa, y al fondo, la puerta, el barniz ligeramente cuarteado, como si conservara en su propia madera el peso de todos los años que había permanecido cerrada. Sagrario llegó frente a ella, se detuvo, y por primera vez en 33 años giró la perilla. La puerta se abrió. Lo que encontró adentro es la parte de esta historia que convierte todo lo anterior en algo completamente diferente a lo que el mundo creía que era. Adentro no había nada, nada. El cuarto estaba completamente vacío, sin muebles, sin papeles, sin fotografías, sin ninguno de los objetos que durante décadas la imaginación colectiva de la familia había colocado ahí para darle sentido a su existencia. Solo polvo y silencio. El tipo de silencio que pesa más que cualquier objeto. Uno de los sobrinos que también estuvo ahí esa tarde preguntó en voz baja ¿qué escondía? Nadie respondió, porque la respuesta a esa pregunta no estaba dentro del cuarto. Estaba en el cuarto mismo, en su vacío, en lo que significa que un hombre pase décadas manteniendo una puerta cerrada que no tiene nada detrás, que pase décadas haciendo que todos los que viven bajo su techo crean que hay algo ahí que no deben ver, que use ese no saber como otra herramienta del mismo sistema, porque el control más efectivo no es el que guarda algo, es el que hace creer que hay algo que guardar. Ahora mira el arco completo de esta historia desde arriba. Un niño nació en una caravana en Saltillo en 1896 y aprendió antes de saber leer que si nadie sostiene el mundo se cae. Que aprendió esa lección a un costo tan temprano y tan absoluto que ya nunca pudo dejar de aplicarla. Que construyó una carrera extraordinaria sobre ese principio. Que construyó una mansión sobre ese principio. Que construyó un matrimonio sobre ese principio. Que construyó una familia entera sobre ese principio. Y que cuando murió, el único rastro concreto de ese principio que dejó fue su ausencia. Un expediente vacío, un cuarto vacío, un silencio que los que se quedaron heredaron sin que nadie se los transmitiera explícitamente, pero que llevaban décadas aprendiendo a vivir dentro de él. Esa es la herencia real de Fernando Soler. No las películas, no los premios, no el apellido que 3 generaciones cargaron con la mezcla específica de orgullo y peso que producen los apellidos demasiado grandes para las personas que tienen que llevarlos. La herencia real fue el silencio. Un silencio que se transmitió como todos los silencios que importan se transmiten, sin palabras, sin instrucciones, sin testamento, instalándose solo en quienes vivieron suficiente tiempo cerca de él como para aprender a respirar dentro de él. La segunda generación de Solers llegó a los estudios de Televisa en los años 80 con el apellido bajo el brazo y un nudo en el estómago, no por la actuación, por el apellido. Un productor miraba el currículo y sin levantar los ojos decía: vamos a ver si actúas como tu tío, porque igualarlo es imposible.
Esas palabras dichas en 40 segundos eran la sombra de 40 años sobre una espalda que todavía no había hecho nada para merecer esa sombra. La tercera generación ya no nació en un país que venerara al cine de oro. Nació en los años 90 y 2000 en un México donde los jóvenes no sabían quién era Fernando Soler. Para ellos el apellido ya no era diploma, era fósil. Y cargar un fósil duele más que cargar una sombra, porque al menos la sombra tiene algo de donde viene. El fósil solo tiene peso. Uno de los nietos contó que cada Navidad en casa de los tíos había un ritual silencioso. Todos pasaban por el retrato enorme del patriarca y nadie decía nada. Solo un segundo de respeto tenso. Yo no sabía si honraba a un artista o si rendía tributo a un juez confesor. Y no era el único que no sabía. Nadie en esa familia sabía exactamente qué había que sentir frente a ese retrato. Porque Fernando Soler había pasado toda su vida siendo demasiadas cosas simultáneamente para que alguna de ellas fuera la definitiva. Demasiado maestro para ser solo esposo. Demasiado patriarca para ser solo hermano. Demasiado símbolo para ser solo persona. Y los símbolos cuando mueren no dejan un solo legado. Dejan tantos como personas. Hay que necesitaban que fueran algo específico. La última noche que Fernando Soler pasó consciente en esa mansión, se sentó en el balcón que daba al jardín. El cielo estaba claro. La ciudad callada. Sagrario lo encontró así, mirando hacia la oscuridad como si estuviera escuchando una voz antigua que solo él podía escuchar. Ella le preguntó si quería algo. Él negó con la cabeza. Solo dijo: «No dejes que esto se pierda». Nunca explicó qué era esto. Nunca dijo si hablaba del apellido, de la mansión, de los recuerdos que habían construido juntos sin palabras a lo largo de 33 años, de la puerta al fondo del pasillo, del silencio que había sido simultáneamente su herramienta y su compañero y su manera de estar en el mundo. «No dejes que esto se pierda». Sagrario no respondió, porque no sabía qué responder, porque no sabía qué era esto, y él tampoco se lo explicó. Como nunca había explicado nada que pudiera transmitirse sin explicación. A la mañana siguiente Fernando Soler cayó al suelo, y la casa se estremeció, como si finalmente se atreviera a respirar. Por primera vez en décadas, un hombre no se mide solo por lo que construyó. Se mide también por lo que dejó en quienes vivieron adentro de lo que construyó. Fernando Soler construyó una carrera que el tiempo ha confirmado como extraordinaria. Construyó un apellido que 3 generaciones cargaron con el peso específico de los apellidos, que son demasiado grandes para las personas que tienen que llevarlos. Construyó un sistema tan perfecto que sobrevivió su propia muerte, que se transmitió sin instrucciones a quienes se quedaron, que siguió organizando el silencio de una familia entera, décadas después de que la persona que lo había creado ya no estaba para activarlo. Pero también dejó algo que no estaba en sus planes, que nunca habría querido dejar: una puerta vacía, un expediente vacío, y una mujer que pasó 33 años aprendiendo a leer el peso de sus pasos en el pasillo, que cuando esos pasos desaparecieron no encontró alivio completo. Encontró la desorientación de quien ha vivido tanto tiempo adentro de un sistema, que cuando ese sistema desaparece, el mundo entero se siente como algo para lo que no tiene mapa. Eso también es un legado. El más honesto de todos. El que no aparece en los homenajes, ni en las retrospectivas, ni en los ciclos de películas que los canales de cultura transmiten cada aniversario de su muerte. El que vive únicamente en las personas que estuvieron suficientemente cerca para recibirlo sin pedirlo. Sagrario lo recibió. Lo llevó durante años después de que Fernando se fue. La forma de medir el volumen de su propia voz. La forma de leer el aire de una habitación antes de entrar.
La forma de esperar que algo indique que está permitido hacer lo que uno quiere hacer. Esas formas no desaparecen cuando desaparece quien las instaló. Se quedan como el polvo en el cuarto vacío, como el silencio en la mansión, después de que el hombre que lo imponía ya no estaba para imponerlo, como el barniz cuarteado en una puerta al fondo de un pasillo, que durante décadas todo el mundo creyó que guardaba algo, y que cuando finalmente se abrió, resultó que guardaba exactamente lo que Fernando Soler había guardado toda su vida, detrás de cada silencio, y cada regla, y cada mirada, que no necesitaba palabras para producir su efecto. Nada y todo. El vacío más sólido que cualquier objeto puede crear. El silencio que pesa más que cualquier secreto. La ausencia que resulta más duradera que cualquier presencia. Esa fue la herencia de Fernando Soler, y nadie en la familia Soler ha podido deshacerse de ella todavía, porque ciertas herencias no se reciben, se descubren, despacio, en los pasillos de las casas propias, en la manera en que uno mide el volumen de su voz, en la manera en que uno espera una señal antes de reírse, en la puerta que uno mantiene cerrada, sin saber exactamente por qué, hasta que un día alguien la abre y descubre que adentro solo hay polvo y silencio y el eco de alguien que hace mucho tiempo dijo: no dejes que esto se pierda, sin explicar qué era.